Bueno, estamos justamente, como les decía en la presentación del programa, en un día complicado, en unos días, en unas semanas complicadas, porque se van destapando, denunciando, dando órdenes de detención. Es momento de reflexionar de dónde estamos, dónde vamos, y nos pareció tremendamente conveniente poder traer al doctor Pablo Talavera, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Cometió un error decirle con su trayectoria en la Fiscalía, no, es en el Poder Judicial, por supuesto, y aquí está. Doctor Talavera, buenas noches, gracias por estar con nosotros acá. Buenas noches. ¿Qué es lo que estamos viendo en estos días? ¿Es crimen organizado, camuflado de política? ¿Cómo entender lo que está pasando cuando piden órdenes de detención al presidente regional y a un grupo de 30, 40 personas en cada caso? En Cajamarca, en Ancash. El crimen organizado se manifiesta mediante diversas modalidades, ¿no? Hay en la parte económica, en el ámbito funcionarial, hemos visto también que hay organizaciones que han afectado derechos humanos. Claro. En tráfico de drogas, que es lo más mencionado, ¿no? En fin, se muestran muchísimo. Estamos hablando también en la parte ecológica que hay ahora vinculada a minería ilegal, organización, ¿no? La tala ilegal, internacionalmente la minería ilegal. Se ha considerado que se habla de criminalidad organizada cuando dos o más personas se reúnen para cometer delitos con la finalidad de obtener ganancias, ¿no? Dos o más, y esa es la definición. Sí, claro, con un grado de permanencia, ¿no? O sea, pero si yo me junto con un amigo para asaltar la pollería, eso no es un crimen organizado. No, eso no es crimen organizado, porque no está destinado a cometer una pluralidad de acciones, ¿no? Ah, ya, tiene que además concurrir una pluralidad de no acciones. necesariamente tienen que realizarse, basta que se acredite que la finalidad de esta agrupación es cometer una cantidad determinada de delitos, ¿no? Se constituye, se estructura una organización con la finalidad de cometer delitos. Puede ser que sea, vamos a decir así, descubierta cuando estaban preparando la comisión de diversos delitos. Igual se le tiene que penar por esas acciones, vamos a decirle, conspiradoras de comisión de delitos, ¿no? ¿Cuán grave o cuán amplio cree usted que es el crimen organizado en el Perú hoy en día? Si hablamos en términos técnicos, estrictos, el doctor Víctor Prado Saldarriaga, que es magistrado de la Corte Suprema, que tiene varios libros sobre crimen organizado, pone en cuestión si aquí hay verdaderamente un crimen organizado al estilo como hubo en Colombia y ahora en México, ¿no? Sin embargo, sí vemos que hay vamos a decir así, organizaciones en el Perú que cada vez realizan acciones para obtener ganancias, ¿no? A través de incluso las instituciones, claro, ¿no? Tanto estatales como privadas, y que para sus actos de violencia requieren ya la labor de tercero. Es decir, hay una división del trabajo ya. O sea, hay gente que maneja la operatividad, hay gente que maneja el financiamiento y hay quienes se ocupan de las acciones violentas, ¿no? O sea, aquel que está dirigiendo de repente no va a tocar ni un arma, no va a apretar ningún gatillo, como tuvimos en el caso de Abimael Guzmán, claro, que no era el que disparaba ni el que ejecutaba las acciones, sino el que dirigía, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de una organización terrorista, pero hay organizaciones que buscan ganancias ilícitas y que tienen un conjunto de estructuras dedicadas cada uno a una labor, ¿no? Y se puede comparar, no es lo mismo, sin duda, pero se puede compararlo con lo que Abimael Guzmán y Sendero Luminoso hacían, que ellos querían, digamos, explosionar este Estado para construir otro Estado. No, sin duda lo que tenemos es unas mafias, pero que igual quieren, lo que quieren es capturar el Estado a todo nivel, regional, etcétera, para capturarlo y para que sirva a sus intereses. Yo creo que no es igual, en principio, ¿no? La lógica de las organizaciones, o como, entre comillas, que se dicen mafiosas, ¿no? Claro. Las acciones criminales lo que buscan son sus ganancias, ¿no? Servirse de las instituciones. ¿Y por qué en este caso tienen que dar el salto para capturar el Estado? Es decir, ¿por qué les requieren capturar un gobierno regional, un municipio y cosas como esas? Por la economía, por el dinero. Donde no hay dinero no hay ese tipo de estructuras. Se van a encontrar microcorrupción, se van a encontrar corrupciones pequeñas, pero no se va a encontrar una gran corrupción porque no hay dinero. Cuando estamos, como dices, en las vacas flacas, no ocurre ese tipo de... Pero ahora que las arcas del Estado se han hecho más sólidas... Más dinero hay, más sofisticación para crear modos de apropiarse del dinero. ¿Y han hecho algún estudio de eso? Porque uno ve, por ejemplo, en las regiones donde hay más billete, hay más candidatos. Ancash, por ejemplo. Bueno, yo no he hecho un estudio acerca del ámbito político y lo que puedo referir es lo que se advierte objetivamente a nivel nacional dónde están los problemas. Nosotros en el Consejo Nacional de Magistratura vemos que hay determinadas zonas donde evidentemente hay mayor riqueza, hay problemas, pero
también tiene que ver mucho con la debilidad o fortaleza del sistema institucional. Es decir, hay regiones donde hemos advertido que hay debilidad institucional en el sistema de justicia, pero en otras regiones donde es mucho más fuerte, por ejemplo Arequipa, ¿no? Evidentemente se producen actos de corrupción o delito, pero la respuesta... ¿Y de qué depende? ¿Cuál es la diferencia entre, digamos, Arequipa y Ucayali? Por citar ejemplos. Yo creo que depende que esa región, por ejemplo Arequipa, se ha desarrollado a partir de su propia cultura, sus propios intereses, ¿no? Hay comunidad de intereses. En otras regiones se han trasplantado, por ejemplo, ha habido mucho, vamos a decir así, inmigrante, ¿no? Que han migrado de otras zonas. Las universidades todavía, por ejemplo, los profesionales del derecho no tienen una tradición jurídica. Hemos notado, por ejemplo, en el Consejo que no hay muchos que quieran servir en esas zonas, ¿no? O sea, lo que decimos, ¿no? El Estado no tiene una presencia efectiva, claro, porque no tiene ni siquiera magistrados titulares. Entonces, nosotros decíamos, habían 1000, o hay todavía 1000 plazas, pero estamos en un proceso de nombramiento de esos magistrados, de 1000 plazas donde todavía en esas zonas lejanas no hay fiscales o jueces titulares. Y a lo largo del país todavía tenemos un porcentaje de aproximadamente del 30-35% de magistratura. Así es. Y yo en mi discurso de inicio de gestión en marzo... En el Consejo Nacional de la Magistratura. Así es, llamé la atención además que era importantísimo que quienes estaban a cargo de las fiscalías y juzgados que veían casos de delitos contra la corrupción, lavado de activos y narcotráfico estuvieran no a cargo de fiscales o jueces supernumerarios o provisionales, sino titulares. ¿En qué cambia a la hora de que un juez toma una decisión, el que sea titular o que sea provisional? Que no es designado, no está designado a libre remoción, no está designado a dedo por quien detenta en ese momento la jefatura. O sea, que es más vulnerable a que en función cuál sea su sentencia, en ciertos casos, lo huelan. Evidentemente. Y tampoco es sujeto a rendición de cuentas, porque el provisional, o que es vamos a decir, entre comillas, provisional, es un supernumerario suplente, es una persona que es un abogado que ingresa a servir temporalmente al Poder Judicial o al Ministerio Público, y esta persona, como no es de la carrera, no es titular, no tiene la obligación de ser evaluado cada cierto tiempo por el Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora, puede ocurrir que estas mafias, o como les queramos llamar, crímenes organizados, llegan a una ciudad y casi que levantan con todo, se contratan, lo que Montesinos hacía un poco a nivel nacional, ¿no? Contratan las autoridades judiciales, fiscales, periodistas, los matriculan a toditos. En ese caso, ¿se le podría juzgar a una persona en esos ámbitos o casi que está todo jugado? En la actualidad, ya no solamente es recomendable, sino se actúa en países, por ejemplo, Estados Unidos, a los gobernadores, en los casos que hay altos funcionarios, la justicia federal no la juzga en el estado correspondiente, sino en otro estado, por todas las implicancias que esto puede tener, a favor y en contra. Lo mismo ocurre en España, que existe la Audiencia Nacional, que es un organismo que está en Madrid, que juzga todos los casos emblemáticos del país para evitar que se manejen, digamos, en las regiones. Y acá en el Perú tenemos también la Sala Penal Nacional, que justamente en los últimos tiempos ha tenido pronunciamientos importantes de casos vinculados a la criminalidad organizada, donde ha mostrado fortaleza al momento de decidir las detenciones y otros casos que probablemente, no digo que siempre, pero probablemente en otras latitudes del país tendrían algún problema de actuación, ¿no? Está el sistema judicial en su conjunto, el sistema completo, Poder Judicial, Fiscalía, Policía, todo el conjunto, en capacidad de enfrentar estas mafias, que usted no le quiere llamar mafias, ¿no? Es que el concepto de mafia no es un concepto que de repente para un abogado como un conocedor de esta materia... Simplificamos todo, pero de repente, ¿cómo le deberíamos llamar? No, son organizaciones criminales, ¿no? O sea, el concepto jurídico pero se habla de crimen organizado, organizaciones... Lo que pasa es que la mafia es un concepto que llama la atención, es en lo mediático y además periodístico, pero jurídicamente el concepto de mafia no está recogido en ninguna norma. Por eso, pero... como un titular uno puede... Claro, lo que pasa es que mafia tiene una... el chaplí que quiera. Claro, ¿no? Lo que pasa es que mafia tiene una connotación un poco más de red, ¿no? Bueno, pero ¿cómo le llamaría a esta cosa que gira alrededor de César Álvarez, que tiene congresistas, tiene vinculaciones en el Consejo Nacional de la Magistratura, donde usted preside? Sí, ya no hemos tomado conocimiento de eso, sí. No, ha tomado. Según la información del comercio, César Álvarez tiene vinculaciones en 2 congresistas, Poder Judicial Local, Ministerio Público, y menciona al nuevo fiscal de la Nación y al anterior. Y en el Consejo Nacional de la Magistratura menciona a Vladimir Paz de la Barra, a Luz Marina Guzmán y a Máximo Herrera.
Así es, efectivamente debemos tomar conocimiento de eso. Eso, pero parece mafia, ¿no? ¿O cómo le llamamos? ¿Grupo de amigos para apropiarse de lo ajeno? Por eso, si se quiere comprender, digamos, a personas e instituciones, tienen que haber, evidentemente, imputaciones concretas, ¿no? Porque si hacemos un organigrama y empezamos a decir que porque en los medios sale tales y tales personas... No, claro. Los medios informamos con posibilidades de error de lo que sea, claro, y ustedes son los que proceden En principio, tengo que negar que nosotros como institución formamos parte de algo, ¿no? En segundo lugar, las responsabilidades siempre son personales. Sin duda. ¿No? Y yo he tenido oportunidad hoy día de hablar con dos de los consejeros, el doctor Herrera y la doctora Luz Marina Guzmán. ¿Ya? La doctora Luz Marina Guzmán me ha hecho llegar... Son dos de los tres que dice el comercio. Me ha hecho llegar a mí las cartas que ha remitido al comercio, tanto una anterior como una del día de hoy, en la cual desmiente todas las afirmaciones que se hacen. Ahí está, justo ahí está el Consejo Nacional de la Magistratura, y dicen Vladimir Paz de la Barra, Luz Marina Guzmán y Máximo Herrera. Y lo que llama la atención es que se cite como fuente de la Procuraduría Anticorrupción, ¿no? Así es. Claro. Y he tomado algún conocimiento no escrito, pero sí referencial, de que esa no es la fuente para la cual se ha elaborado ese organigrama, ¿no? Acá dice fuente Procuraduría Anticorrupción. Claro, dice, pues. Tendrían que acreditarlo, ¿no? Ahora, ¿usted podría poner las manos al fuego por todo lo que pasa en el Consejo Nacional de la Magistratura? Creo que eso no es lo que un funcionario nunca pone las manos al fuego. Y menos en su caso, que es un juez, nunca. Pero es que todos los que somos funcionarios públicos, en primer lugar, estamos sujetos a el escrutinio público. En segundo lugar, a investigaciones y a deslindar nuestras responsabilidades si las hubiera, ¿no es cierto? Pero lo que sí tengo que señalar es que con relación a este tema de ANCAS, no es un tema que nosotros recién hayamos tomado conocimiento y acciones. Es un tema, en mi caso, en el cual hemos tomado conocimiento antes de irregularidades en el sistema de justicia y que merecieron informes que dentro del Consejo firmamos con otros colegas y que luego, en diciembre del año pasado, dio lugar a un acuerdo de abrir una investigación para averiguar todos estos temas. Igualmente se dispuso en el 2012, si no mal lo recuerdo, que se investigara las acciones del fiscal Farro Murillo. Sí. Y es un tema que, si bien es cierto, ha demorado a dar lugar luego a que en abril de este año se dieran resultados, digamos, de investigaciones y que nos acompañaran toda esta documentación para nosotros también tomar conocimiento y adoptar otras medidas respecto a este tema, ¿no? Del cual también hemos pedido información a la Fiscalía de la Nación y nos ha sido remitida y estamos trabajando en una revisión si efectivamente ha habido alguna acción orientada a encubrir malos actos de los fiscales, del sistema de justicia en general, en la región donde se manejaba esto del señor Álvarez como presidente regional. ¿Cómo va su pleito con el Tribunal Constitucional? Pero mejor no me lo responda, vamos a una breve pausa y retomamos para ver cómo va esta... ¿Cómo llamarle eso? Un culebrón. Vamos a ver. Vamos a una breve pausa y venimos con el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura.